Me llamo Esteban, tengo 47 años y nací en un pequeño poblado de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Toda mi vida me he dedicado a cortar madera. Mi padre hizo lo mismo, mi abuelo también, y desde que tenía 12 años aprendí a distinguir el sonido de cada árbol cuando el viento lo golpea. Quienes trabajan en el bosque aprenden algo muy rápido. La sierra tiene vida propia. No me refiero a los animales. Ellos siguen sus instintos, y mientras los respetes no suelen representar ningún problema. Hablo de esas cosas que nadie puede explicar. Cuando era niño, escuchaba a los ancianos decir que había lugares en donde era obligatorio pedir permiso antes de cortar un árbol. Yo siempre me reía. Pensaba que eran cuentos para asustar a los muchachos, hasta que me ocurrió algo que jamás he podido olvidar. Fue hace unos 6 años. Nos habían contratado para derribar varios pinos viejos en una zona bastante alejada. Para llegar era necesario recorrer casi 2 horas por una brecha de terracería y después caminar cerca de 40 minutos entre el bosque. Íbamos 3 hombres, mi compadre Rubén, un muchacho llamado Luis y yo. El primer día todo transcurrió con normalidad. Trabajamos desde la mañana hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas. Mientras guardábamos las herramientas, Rubén encontró un montón de pequeñas piedras acomodadas formando un círculo perfecto. ¿Quién habría hecho esto?, preguntó. Luis respondió bromeando: los duendes. Los tres nos reímos. Con la punta de la bota deshice el círculo y seguimos caminando. Nunca imaginé que ese pequeño gesto sería el inicio de todo. Al día siguiente llegamos al mismo lugar. El círculo estaba otra vez ahí, exactamente igual, las mismas piedras, las mismas formas. Rubén juró que nadie había pasado por ese sitio durante la noche. Yo simplemente volví a patearlo. Ya dejen de creer tonterías, les dije. Esa tarde ocurrió algo extraño. Mientras cortábamos un enorme pino, escuché unas risitas. Pensé que era Luis intentando hacer una broma. Apagué la motosierra y grité su nombre. Nadie respondió. Las risas se escucharon otra vez, muy bajitas, como las de un niño escondido entre los árboles. Fui hacia donde provenía el sonido. No encontré absolutamente a nadie. Lo único que vi fueron unas huellas, pequeñas, demasiado pequeñas como para pertenecer a un adulto, y completamente descalzas. Lo raro era que el suelo estaba cubierto de agujas de pino y piedras. Ningún niño caminaría ahí sin lastimarse. Regresé con los demás sin decir nada. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Durante los siguientes días comenzaron a desaparecer nuestras herramientas. Primero un hacha, después una cinta de medir, luego una caja con tornillos. Buscábamos durante horas y cuando nos rendíamos, los objetos aparecían exactamente donde ya habíamos revisado. Era imposible. Una ocasión incluso encontramos el hacha colgada de una rama a casi 3 metros de altura. Ninguno de nosotros la había puesto ahí. Luis dejó de bromear. Rubén comenzó a persignarse cada vez que llegábamos. Yo seguía convencido de que todo tenía una explicación, hasta aquella mañana. Habíamos terminado de derribar un árbol enorme. Mientras limpiábamos el terreno escuché claramente una voz. No era una risa, era una voz suave como la de un niño. Esteban. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volteé inmediatamente, no había nadie. Pensé que Rubén me estaba llamando, pero ambos estaban a más de 50 metros. La voz volvió a escucharse, esta vez detrás de mí. Esteban. No sé por qué, pero empecé a caminar. Era como si alguien me estuviera guiando. Cada vez que me detenía, la voz volvía a sonar un poco más adelante. Así recorrí varios minutos entre árboles enormes, hasta que llegué a un pequeño claro. En medio había un tronco viejo completamente cubierto de musgo, y sobre él había decenas de figuritas hechas con ramas, hojas secas y pequeñas piedras. Parecían personas. Algunas estaban sentadas, otras de pie, todas mirando hacia mí. No eran juguetes, parecían ofrendas. Escuché otra risa, muy cerca. Giré rápidamente y vi algo moverse detrás de un pino. Era pequeño. No mediría más de 70 centímetros. Tenía el cuerpo muy delgado y la piel oscura, y un gorro puntiagudo hecho de algo parecido al cuero. Solo pude verlo un segundo antes de que desapareciera. Corrí hacia el árbol. No había nadie, pero sí encontré unas huellas frescas. Las seguí. Se internaban entre las rocas. Entonces escuché otra voz.
Esta vez no era desconocida, era de mi madre. Mi madre llevaba más de 15 años fallecida. Hijo, ven. La escuché tan clara como si estuviera a unos metros. Todo mi cuerpo se paralizó. Sabía perfectamente que aquello no podía ser ella. Sin embargo, la voz sonaba exactamente igual, con el mismo cariño, con la misma calma. Di un paso, luego otro, y de pronto alguien me sujetó con fuerza el hombro. Era Rubén. Me sacudió tan fuerte que casi caigo al suelo. ¿Qué estás haciendo? Lo miré confundido. ¿No la escuchas? Rubén estaba completamente pálido. ¿Escuchar qué? Le señalé hacia las rocas. Ya no había ninguna voz, solo el viento. Rubén me contó que llevaban casi una hora buscándome. Según él, me habían visto caminar solo entre los árboles hablando con alguien invisible. Intentaron alcanzarme varias veces, pero cada vez que se acercaban, yo aparecía más lejos, como si el bosque cambiara de lugar. Regresamos al campamento sin decir una palabra. Esa noche ninguno pudo dormir. Poco antes del amanecer, desperté porque algo caminaba alrededor de la tienda. No eran pasos humanos, eran muchos, pequeños y rápidos, como si varios niños corrieran descalzos sobre las hojas secas. Escuchamos murmullos, risas, golpecitos a la lona. Luis quería salir. Rubén casi lo golpeó para impedirlo. Nos quedamos en silencio hasta que amaneció. Cuando por fin abrimos la tienda, encontramos nuestras botas acomodadas en una fila perfecta, todas apuntando hacia el bosque, y frente a ellas, el círculo de piedras, otra vez, pero ahora era mucho más grande. En el centro había una sola cosa, mi navaja, la misma que había perdido 3 días antes. Nadie quiso seguir trabajando ahí. Abandonamos el lugar esa misma mañana. El dueño del terreno se molestó mucho cuando le explicamos que renunciábamos. Un anciano raramuri que vivía cerca nos escuchó discutir. Cuando supo en qué parte del bosque habíamos estado, simplemente negó con la cabeza. Nos dijo que ese sitio pertenecía desde hace generaciones a los pequeños guardianes, que los viejos siempre dejaban un poco de maíz y tabaco antes de cortar cualquier árbol, no porque les estuviera dando miedo, sino por respeto. Después nos preguntó algo que todavía me pone la piel de gallina. ¿Deshicieron algún círculo de piedras? Ninguno respondió. No hizo falta. El anciano solo suspiró. Por eso lo siguieron. Han pasado 6 años. Nunca volví a trabajar en esa parte de la sierra. Pero hay algo que sigue ocurriendo. Cada cierto tiempo, cuando salgo muy temprano rumbo al monte, encuentro pequeñas piedras acomodadas formando un círculo junto a la puerta de mi casa. Siempre las barro, siempre desaparecen, y al amanecer siguiente vuelven a estar ahí, como si alguien quisiera recordarme que aquella mañana en lo más profundo del bosque crucé un límite que nunca debí cruzar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana y soy originaria de un pequeño pueblo en la Sierra Norte de Oaxaca. Lo que voy a contar ocurrió hace casi 9 años, cuando mi hijo Emiliano tenía apenas 6. Nunca había hablado de esto porque sé perfectamente cómo suena. Si alguien me lo hubiera contado antes, yo tampoco lo habría creído. En ese entonces mi esposo trabajaba varios días seguidos en una mina, así que Emiliano y yo pasábamos la mayor parte del tiempo solos. Nuestra casa estaba al final del pueblo. Después del patio trasero comenzaba el monte. No había bardas, solo árboles, piedras y un sendero de tierra que casi nadie utilizaba. Era un lugar muy tranquilo, demasiado tranquilo. Las tardes eran tan silenciosas que uno podía escuchar el viento moviendo las hojas a cientos de metros de distancia. Todo comenzó una tarde de agosto. Yo estaba preparando la comida cuando noté que Emiliano hablaba con alguien en el patio. Pensé que había llegado algún niño del pueblo. Cuando salí, estaba completamente solo. ¿Con quién hablas? Le pregunté. Sonrió como si hubiera dicho una tontería. Con mi amigo. Después miró hacia el monte. Ya se fue. No le di importancia. Los niños suelen imaginar cosas. Pero al día siguiente volvió a suceder. Y al siguiente también. Cada tarde, exactamente cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, Emiliano salió al patio. Se sentaba sobre una piedra grande y hablaba durante casi una hora. Siempre sonreía,
y a veces incluso soltaba carcajadas. Una tarde decidí observarlo desde la cocina sin que me viera. Lo vi mover la cabeza como si escuchara a alguien. Después se extendió la mano, como si estuviera recibiendo algo. Cuando regresó a la casa traía una pequeña figurita tallada en madera. Era un venado diminuto, muy bien hecho. ¿Quién te la dio?, le pregunté. Mi amigo. ¿Y dónde vive? Señaló al monte. ¿Allá? Le pregunté cómo se llamaba. Su respuesta me dejó incómoda. Dice que ya no tiene nombre. Esa noche no pude dormir bien. Al día siguiente fui a preguntarle a las vecinas si algún niño acostumbraba a jugar cerca de la casa. Todas dijeron que no. Nadie dejaba que sus hijos fueran hacia el monte al anochecer. Una señora incluso me preguntó si Emiliano había empezado a silbar. No entendí por qué. Le respondí que no. Solo me dijo, si algún día lo hace, no le contestes. No quiso explicar nada más. Con el paso de las semanas, mi hijo comenzó a cambiar. Ya no quería jugar con los demás niños. No veía caricaturas, no pedía juguetes. Solo esperaba que llegara la tarde para salir al patio. Empezó a regresar con pequeños regalos, piedras brillantes, ramitas entrelazadas formando figuras, flores que nunca había visto, y unas minutas canastas tejidas con hojas. Eran tan pequeñas que apenas cabía una moneda dentro. Lo extraño era que estaban perfectamente elaboradas, como si las hubiera hecho un artesano. Yo las tiraba, la verdad. Al día siguiente aparecían nuevas. Una madrugada desperté porque escuché risas. Pensé que eran muchachos caminando por el camino. Miré por la ventana, no había nadie. Pero las risas seguían escuchándose. Venían del patio. Desperté a Emiliano. Su cama estaba vacía. Sentí que el corazón se me detenía. Salí corriendo descalza. Lo encontré sentado sobre la piedra donde siempre hablaba. Miraba hacia el monte, como si esperara a alguien. ¿Qué haces aquí?, me respondió con total tranquilidad. Ellos dijeron que ya era hora de conocer su casa. No había nadie frente a él. Lo cargué y entré inmediatamente. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Desde entonces comencé a cerrar todas las puertas antes del anochecer. También dejé encendida una lámpara toda la noche. Pensé que así terminaría todo, y me equivoqué. Una tarde mientras barría el patio encontré unas huellas. Eran pequeñas. Parecían las de un niño de 3 años, pero había algo imposible. Solo tenían 4 dedos. Pensé que algún animal había dejado esas marcas, hasta que las seguí. Llegaban justo debajo de la ventana del cuarto de Emiliano, y ahí simplemente desaparecían, como si quien las hubiera dejado hubiera saltado hacia arriba, sin apoyarse en ninguna parte. Comencé a llevar a mi hijo con el párroco del pueblo. Rezaba por él, le hablaba, pero Emiliano solo sonreía. Una tarde me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, ¿por qué lloras? Ellos dicen que pronto voy a vivir con ellos y ya no vas a estar sola. Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté quiénes eran ellos. Respondió mirando hacia el monte. Los pequeños. Dicen que hace mucho esperaban a alguien como yo. Esa misma noche decidí llamar a mi esposo. Regresó al día siguiente. Cuando le contamos todo pensó que Emiliano estaba inventando historias. Hasta que lo vio. Nuestro hijo salió al patio como siempre. Se sentó sobre la piedra y comenzó a hablar. Mi esposo salió decidido a descubrir con quién estaba. Yo lo seguí, pero antes de llegar escuchamos claramente otra voz. Era infantil, muy bajita. No entendíamos las palabras. Solo sabíamos que alguien estaba respondiéndole. Corrimos. Cuando llegamos, Emiliano estaba solo. Mi esposo recorrió todo el monte durante casi una hora. No encontró absolutamente a nadie. Sin embargo, cuando volvió estaba completamente blanco. Le pregunté que qué había pasado. Solo levantó la mano. Traía una pequeña flauta hecha de carrizo. Dijo que la encontró sobre un tronco y que aún estaba tibia, como si alguien acabara de dejarla ahí. 2 noches después ocurrió lo peor. Desperté porque escuché la puerta principal abrirse. Corrí al cuarto de Emiliano. Otra vez estaba vacío. Mi esposo tomó una linterna. Salimos desesperados.
Vimos unas pequeñas luces moviéndose entre los árboles. Parecían luciérnagas, pero avanzaban todas al mismo tiempo, como formando un camino, y al final alcanzamos a distinguir la silueta de Emiliano caminando hacia el monte. Corrimos gritando su nombre. Él no volteaba, seguía avanzando. De pronto, escuchamos decenas de silbidos. No eran fuertes, eran suaves, como si muchos niños silbaran al mismo tiempo. Las luces comenzaron a apagarse una por una. Cuando por fin alcanzamos a Emiliano, él estaba parado frente a una enorme roca, solo. Nos abrazó confundido. ¿Por qué tardaron tanto? Mi amigo ya se fue. Lo llevamos a casa sin decir una palabra. Al amanecer, una anciana del pueblo llegó sin que nadie la llamara. Observó el patio, la piedra donde Emiliano se sentaba, las pequeñas canastas, las flores y las huellas. Después nos dijo algo que todavía me estremece. No era solo un duende, eran muchos, y ya habían elegido al niño. Nos pidió quemar todos los objetos que Emiliano había recibido. También nos dijo que durante 9 noches no deberíamos abrir puertas ni ventanas después de que oscureciera, aunque escucháramos voces conocidas llamándonos desde afuera. Y así lo hicimos. La primera noche escuché claramente la voz de mi madre. Ella había muerto cuando yo tenía solamente 17 años. Me llamaba por mi nombre. Decía que tenía frío, que le abriera. Mi esposo escuchó la voz de su hermano, después la de su padre. Emiliano lloraba porque aseguraba que su amigo estaba afuera preguntando por qué ella no podía entrar. Nadie abrió. Al terminar la novena noche, todo quedó en silencio. Desde entonces Emiliano volvió a ser el mismo niño de siempre. Hoy tiene 15 años. Dice que no recuerda casi nada de lo ocurrido. Solo conserva un recuerdo. A veces sueña con un bosque lleno de pequeños hombres que lo observan desde detrás de los árboles. Y uno de ellos siempre le dice exactamente la misma frase antes de desaparecer. Cuando seas viejo, volveremos por ti. Y cada vez que despierta después de ese sueño, encuentra tierra húmeda y pequeñas hojas secas sobre el piso de su habitación. Aunque todas las ventanas hayan permanecido cerradas durante toda la noche. Hola, tengo 34 años y durante varios años trabajé como guía para turistas en Yucatán. Me llamo Rodrigo. Conocía la selva mejor que las calles de mi propio pueblo. Había recorrido decenas de senderos, explorando cuevas y acompañando a cientos de visitantes hacia los cenotes escondidos dentro de la vegetación. Por eso, cuando la gente me pregunta si alguna vez había visto alguna luche, siempre respondía lo mismo, no, y después me reía, hasta el día en que desaparecí. Todo ocurrió en el mes de noviembre, cuando las lluvias ya casi terminaban. La selva estaba más verde que nunca. Aquella mañana, un fotógrafo de la Ciudad de México me contrató para llevarlo a un cenote poco conocido. Era un lugar en el que casi ningún turista iba porque el acceso era complicado. Había que caminar cerca de una hora entre árboles enormes, lianas y caminos apenas visibles. Mientras avanzábamos, el señor no dejaba de tomar fotografías. A cada rato se detenía para capturar aves, mariposas o los rayos de luz que atravesaban la vegetación. En una ocasión sonrió mientras revisaba la pantalla de su cámara. Mire esto. Me mostró una fotografía. Entre dos árboles aparecía una pequeña sombra. Pensé que era solo un tronco. Le dije que seguramente una luz había formado esa figura. Él aceptó mi explicación. Seguimos caminando. Al llegar al cenote, permanecimos ahí casi 2 horas. Cuando emprendimos el regreso comenzó a llover. No era una tormenta fuerte, solo una lluvia ligera que hacía casi imposible escuchar cualquier otra cosa. Fue entonces cuando oí el primer silbido, muy corto, muy agudo. Volteé de inmediato. No había nadie. El fotógrafo me preguntó qué ocurría. Le respondí que probablemente era algún pájaro, pero en el fondo sabía que no. Jamás había escuchado un ave silbar de esa manera. Continuamos avanzando. 5 minutos después se volvió a escuchar, esta vez desde el lado contrario. El fotógrafo también lo oyó. ¿Hay alguien más por aquí? Negué con la cabeza.
Aquella zona estaba completamente sola. Aceleramos el paso. No me gustaba la sensación que tenía. Era como si alguien caminara paralelo a nosotros, ocultándose entre los árboles. Poco después salimos de la lluvia. El bosque quedó en silencio, un silencio extraño. Ni insectos ni aves, nada. Entonces escuché una risa. Era la risa de un niño, muy bajita, tan cerca que juraría que estaba detrás de mí. Giré rápidamente. Solo vi los árboles moviéndose. El fotógrafo comenzó a ponerse nervioso. Me pidió que saliéramos cuanto antes. Seguimos caminando. De pronto, escuché la voz de mi esposa. Rodrigo. Me detuve. Era imposible. Ella estaba en casa, a más de 50 kilómetros. Volvió a llamarme. Ahora sonaba angustiada, como si necesitara ayuda. Sin pensarlo, corrí hacia donde provenía la voz. Escuchaba a mi esposa llorando. Decía mi nombre una y otra vez. Apartaba ramas, saltaba piedras. Solo quería encontrarla. Mientras corría escuché algo más. Muchas risitas, como si varios niños me siguieran. No me importó, solo continué, hasta que la voz dejó de escucharse. Me detuve. Respiraba con dificultad. Miré alrededor. No reconocía absolutamente nada. Intenté regresar, pero todos los árboles parecían iguales. Saqué mi teléfono, no tenía nada de señal. Pensé que tardaría unos minutos en encontrar el sendero, pero no fue así. Comencé a caminar en una dirección cualquiera, después en otra. Cada vez estaba más perdido. Lo peor era que seguía escuchando pequeños silbidos, siempre a la misma distancia, como si alguien quisiera que lo siguiera. Cuando cayó la noche decidí no moverme más. Encontré un tronco caído y me senté. No tenía comida, solo una botella de agua. Intenté dormir. No pude. Durante toda la madrugada escuché pasos diminutos rodeándome. No eran rápidos, eran tranquilos, como si varias personas caminaran descalzas alrededor de mí. En una ocasión sentí que alguien tiró suavemente de mi mochila. Al iluminar con la linterna no había nadie, solo unas pequeñas huellas marcadas sobre el lodo. No parecían de un niño, tenían una forma extraña, los dedos eran demasiado largos y estaban orientadas en direcciones imposibles, como si quien las hubiera dejado pudiera caminar sin importar hacia dónde miraban sus pies. Al amanecer seguí buscando la salida. Después de caminar un rato encontré un pequeño montículo de piedras. Encima había frutas frescas y una diminuta vasija de barro. Pensé que pertenecían a algún campesino. Tomé una de las frutas. En cuanto la sostuve, escuché un golpe seco detrás de mí. Una piedra cayó a mis pies, luego otra y otra. No veía quién las lanzaba, pero todas caían exactamente frente a mí. Mejor dejé la fruta en donde estaba. Los golpes se detuvieron de inmediato. No tardé en comprender que alguien no quería que tocara aquellas cosas. Las horas siguieron pasando. El calor era insoportable. Estaba agotado. Entonces volví a escuchar la voz de mi esposa. Esta vez hablaba con calma. Ya casi llegas. Ven. Sonaba tan real que estuve a punto de volver a seguirla. Pero recordé algo que un anciano maya me había dicho años antes. Si en la selva escuchas que alguien conocido te llama y sabes que no puede estar ahí, no respondas. Sigue caminando y no mires hacia donde venga la voz. Apreté los dientes. Seguí avanzando. La voz comenzó a enojarse. Después dejó de sonar como mi esposa. Se volvió grave. Rasgaba las palabras y finalmente se convirtió en una carcajada. Sentí un escalofrío que jamás podré describir. Seguí caminando sin volver la vista. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí solo habían transcurrido apenas algunas horas desde que me separé del fotógrafo, hasta que escuché helicópteros, después voces humanas, gente gritándome. Corrí hacia ellas. Eran rescatistas. Cuando me encontraron, me abrazaron como si hubieran visto un fantasma. Yo no entendía por qué. Les pregunté dónde estaba el fotógrafo. Todos se quedaron en silencio. Uno de ellos respondió. Él dio aviso hace 3 días. Sentí que las piernas me fallaban. ¿3 días? Para mí solo había pasado una noche. Cuando regresé al pueblo, mi esposa rompió en llanto al verme. Pensaban que había muerto. Pasaron varias semanas antes de que pudiera volver a trabajar. Un día el fotógrafo me visitó. Traía impresas todas las imágenes que tomó aquel día.
Mientras la revisábamos, apareció una fotografía tomada justo antes de que yo escuchara la voz de mi esposa. Entre los árboles, a unos metros de mí, había una figura. Medía menos de 1 metro. Tenía el cuerpo cubierto de tierra, los ojos completamente negros y una sonrisa demasiado grande para su rostro tan pequeño. En otra fotografía aparecían dos, y en la última eran 5, todos observándome. Ninguno estaba ahí cuando se tomó la foto, o al menos eso era lo que yo creía. Le mostré las imágenes a un anciano de la comunidad cercana. No parecía sorprendido, solo preguntó una cosa. ¿Tomaste algo de la selva? Recordé la fruta que había levantado. Le respondí que sí, pero que la había dejado donde estaba. El anciano suspiró aliviado. Entonces solo querían jugar contigo. Si te la hubieras llevado, tal vez nunca habrías encontrado el camino de regreso. Desde entonces rechacé todos los recorridos hacia ese cenote. Han pasado 4 años, nunca volví, pero hace unos meses decidí encender aquella vieja cámara para borrar las fotografías. La memoria estaba vacía, solo quedaba una imagen, no tenía fecha, no tenía hora. Era una fotografía de la puerta de mi casa tomada de noche. Yo nunca la capturé. En medio del patio, iluminados por la luz del foco, había 5 pequeñas siluetas, las mismas 5, mirando directamente hacia la ventana de mi habitación, como si hubieran aprendido el camino y estuvieran esperando el momento para volver a llamarme por mi nombre.